Paz a vosotros, hermanos y amigos, los saluda el pastor Gamaliel Calderón de Mexicali, Baja California, México. Estamos arrancando ahora con un nuevo programa. Tengo un amigo y colega en el ministerio, el pastor Sergio Espera de Argentina, en el cual yo he advertido un maestro de las Escrituras, muy amado el pastor entre nosotros acá en el canal La Congregación, y hacía mucho tiempo que yo tenía el deseo de tener un intercambio con él, sobre todo motivarlo, ¿no? Preguntarle, motivarlo para que nos comparta lo que Dios le ha dado, y decidimos tener un programa que se va a llamar Aquellas Palabritas de la Biblia, donde el pastor va a tomar palabras de la Biblia que nos invitan a un estudio profundo, por ser fundamentales en las doctrinas bíblicas o por ser incluso controversiales, ¿no? En algunas versiones de la Biblia. Va a ser muy interesante. Por ahora no tenemos la entrada del programa y esta es la primera emisión. Espero que para la segunda emisión ya tengamos elaborada una buena entrada musical en la excelente voz de nuestro hermano y amigo Bigmanía Luis, de allá de Chile. Agradecemos pues a Dios la oportunidad de radiar su palabra, las verdades bíblicas. Como quisiéramos tener nosotros una emisora de FM convencional, pero la economía y el tiempo, las ocupaciones pastorales no lo permiten por ahora, y estos programas los hacemos en el canal de sello La Congregación, y estamos muy agradecidos por el espacio que nos da el profesor Rodrigo y todos los hermanos administradores del canal para, de manera informal, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Aprovechemos estos tremendos medios de comunicación para hacer el bien y para compartir las verdades de la palabra de Dios. Entremos pues a la primera emisión, un tanto hecha de forma espontánea, pero que no deja de ser interesante. Comenzamos. Tengo el gusto de tener al pastor Rabí, pastor Sergio Espera, pastor en Argentina. Es un gusto tenerlo en cabina, pastor, con este programa que yo tenía mucho deseo de tenerlo, ya que no es fácil conseguir a Rabí Pastor por sus ocupaciones y por la cuestión del internet argentino. Permítame esa frase, ¿no? Que siempre hemos batallado con todos los siervos de Dios de Argentina y las siervas de Dios. Pero aquí está Rabí Pastor en este programa que se llama Aquellas Palabritas de la Biblia. Pastor, salude a la gente del canal, ya que este programa está al aire y está de cierta forma espontáneo, ¿no? Pero va a salir todo muy bien, pastor. Adelante, cambio. Muy buenas tardes o noches, donde corresponda a todos los hermanos que están conectados y amigos a este canal. Aquí transmitiendo, modulando desde Pilar, Buenos Aires, Argentina. Hoy con el gusto de poder compartir con el pastor Gamaliel algo que nos une quizás con muchos de ustedes, que es la pasión por la Biblia o la palabra de Dios, o mejor, las Sagradas Escrituras y su propia revelación, a que llamamos exégesis, lo que la misma Escritura arroja por sí misma, y desde ya con una regla de oro que ella misma nos enseñó, la misma Escritura, que es la Biblia su propio intérprete. Así que para mí un gusto, pastor Gamaliel, poder participar y compartir este momento ocupando el horario de otro programa, también muy importante e interesante, pero hoy con un enfoque diferente en estas palabritas que hay allí en la Biblia, ¿no? Cambio. Bueno, pastor Rabí, le advierto que usted es el titular de este programa. Yo solamente lo voy a bombardear con preguntas, probablemente yo de una introducción, algún concepto, pero usted es el que va a exponer la mayor parte de conceptos. Claro, lo estoy agarrando a quemarropa, pero sé que se va a defender muy bien. Pastor,
Este es el formato que vamos a seguir por ahora. Después lo vamos a pulir. Vamos a analizar la traducción del Nuevo Mundo. Así se llama la traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová. Y vamos a analizar los textos que han sido cambiados. No es la única Biblia que ha cambiado textos, pero sin embargo sí es la que ha cambiado muchos. Es decir, hay otras traducciones que varían con respecto de por ejemplo, la traducción Reina Valera o Biblia de Jerusalén, pero la traducción del Nuevo Mundo se caracteriza porque es un cúmulo de textos, pastor, muchos, que han sido trastocados, algunos con un alegato más o menos válido, otros de una forma chapucera, ¿no? Concordamos ahí, pastor, que es la traducción más cambiada que tenemos actualmente, la de los Testigos de Jehová. Cambio. Convengamos que sí, mirándolo de esta óptica, ¿verdad? Y algunas de nuestras Biblias más usadas, famosas o populares, como podríamos mencionar Reina Valera, lo que ha hecho es una actualización en el lenguaje, cuidando de no cambiar el sentido y siendo fiel a la idea primera del traductor, ¿no? En el caso Reina, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero esta es la de la Biblia que ha sufrido más cambios conceptuales, o sea, cambios en sus palabras, que ha cambiado el sentido por allí, ¿no? Creo que algunas de estas excusas por ahí son de tomar aquel texto, ¿no? Es como que con ese texto podemos entender o acomodarlo todo, y es aquel texto que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día es perfecto, hasta que el día es a mediodía, ¿no? Entonces, con esa idea todo lo van aclarando o se lo va cambiando, ¿verdad? Y esto es lo que ha sufrido esto, una metamorfosis, no una actualización en el lenguaje, que esto podría ayudar a ser contemporáneo o dinámico, pero en este caso no ha sido así, sino que ha intentado más bien cambiar el sentido de la frase, ya que vamos a analizar que no hay nunca una traducción totalmente literal o textual. No se puede hacer esto de un idioma al otro, esto se ha comprobado. Siempre se necesitar instrumentos, instrumentación, ideas del otro lenguaje para poder traducir correctamente. O sea que a veces una palabra se puede convertir en una frase, o una frase en menos palabras, o una palabra según el idioma que se requiera. Esto es así, ¿verdad? Pero por lo menos esta Biblia convenimos que ha sufrido la mayoría más de cambios en la intención de la idea del texto. Lo dejamos por aquí, cambio. Bien, lo que usted nos ha dicho es que una actualización, por ejemplo, de Reina Valera o la Biblia de Jerusalén, se trata de actualizar las frases en desuso, actualizarlas, pero sin cambiar la sintaxis de la frase o el concepto del texto, ¿no? Estos serían sinónimos, adjetivos modernos, frases actuales, y esto estaría muy bien. Pero la traducción del Nuevo Mundo ha ido más allá, pastor, ha trastocado el concepto del texto bíblico, en su caso, la sintaxis, y también hay una instrumentación de corchetes grosera, ¿no? En toda la Biblia de los Testigos de Jehová. Entonces, ahí estamos en ese punto conviniendo. Realmente sí ha sido trastocada la Biblia de los Testigos de Jehová, y lo vamos a demostrar en este programa. Por otro lado, pastor, yo mencionaba algunos textos faltantes que tiene en la Biblia de los Testigos de Jehová hay algunos textos que faltan, que no está justificada la falta, pero en otros está justificada entre comillas, porque ellos se ciñeron al texto de Westcott y Hort, donde en los manuscritos más antiguos no aparecen esos textos, y creo que ahí no hay mucho delito, pastor. ¿Qué opina usted? Cambio. Por
Por supuesto, siendo fiel al texto, creo que han hecho en esa parte que los traductores o arregladores de aquella intencionada traducción, digo intencionada porque tiene la intención de encajar en una doctrina un poco legalista o a ver, más humanista. Lo digo en el sentido de que lo invita al hombre a portarse bien y ser bueno, a ver si Jehová lo va a admitir en su reino por la conducta, ¿verdad? Y esto es lo que no es lo que la Biblia enseña en su regla general, más allá de que un montón de cristianos, no solo los testigos de Jehová, sino un montón de cristianos de índole protestante o evangélica, también nos hemos tragado ese camello y hemos muchas veces enseñado del comportamiento humano del hombre que tiene que tratar de mejorar leyendo de la Biblia, cuando la Biblia toda está mostrando que todos pecaron, todos fueron destruidos y que solo somos aceptados en la nueva creación si nos convertimos en hijos igual al primogénito. Así que es muy distinto lo que la Biblia nos expresa, pero más allá de eso debemos ser realmente justos en que trozos de la escritura que no contiene la traducción del Nuevo Mundo es porque han utilizado lo que se llama el texto crítico. A saber, por lo menos hay dos tipos de textos que se han utilizado. Hoy se habla y se le hace muy mala fama al texto receptus, pero tiene su razón de ser el texto receptus. No es una mala intención de torcer, ni siquiera tiene que ver con el catolicismo, ¿verdad? Como muchos dicen. El texto receptus tiene una razón de ser y se ha utilizado hoy en los últimos, diría yo, 20 años, un poquito más quizá, se le ha dado muy buena fama al texto crítico. ¿Cuál es el texto crítico? El texto crítico se pudo recién llevar a cabo a partir por lo menos del mediado del siglo pasado, desde 1950 en adelante, cuando aparecieron muchos más manuscritos de consulta e inclusive, ahora no recuerdo la fecha exacta del descubrimiento, pero fue en el siglo pasado, siglo XX, el descubrimiento de las famosas cuevas de Qumran, las 8 cuevas que al descubrirse se encontró gran cantidad de manuscritos, de papiros, de inscripciones, inclusive en chapas de cobre, lo cual ha permitido otra vez el análisis del texto en variadas formas, y también se ha descubierto que la Septuaginta, de cual vienen nuestras versiones, ha sido muy fidedigna, tomando en cuenta que quienes fueron los traductores, los que trabajaron en esto, fueron más bien eruditos y no precisamente paganos, sino judíos, o sea, del pueblo de Dios de Israel, cuidadosos escribas y fariseos a los cuales le debemos un honor. Lo reconoce el apóstol Pablo allí en su carta a los romanos. Yo no recuerdo si el capítulo del 9 al 11 por allí está, donde dice que bueno, eso va a ser irrevocable, ¿no? Que ellos tuvieron el honor de ser los receptores de la palabra, los oráculos divinos, y esto no va a cambiar. Así que ellos a partir de ahí trabajaron sobre textos más nuevos. Creo que todos los traductores mejoraron su texto y tratando de ser fiel al texto, o sea, recurriendo a manuscritos más antiguos a los que pudieron tener, por ejemplo, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, han hecho un estudio y han utilizado lo que se llama el texto crítico, lo cual no quiere decir que el texto crítico sea el mejor, sino que el texto receptus había hecho ya la tarea en mano de una aclaración de la intención del texto, lo cual creo que es un placer volver a revisar manuscritos antiguos o más antiguos y cotejar y observar y decidir qué palabra era más correcta. Por eso se omiten Romanos capítulo 8, primer versículo, parte B, la parte A, de modo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Allí termina el texto. Y una masora o una anotación o interpretación de la idea de Romanos, tanto en el capítulo 6, en el 7 y en el 8, que va a hablar de que ahora no hay ninguna condenación, ya que quién nos separará del amor de Cristo Jesús, etcétera, etcétera.
El copista o el exégeta del momento creyó conveniente poner una anotación al margen que es: esto es a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Al pasar las traducciones, esto fue conveniente y se vio que era una nota aclaratoria muy conveniente y real y correcta, diría yo, y entonces se la utilizó dentro del texto. Cuando revisamos el texto crítico, no lo vamos a encontrar. Por eso el Nuevo Mundo no tiene ese texto bis, Romanos 8:1 bis, no lo tiene, y estaría bien. La acotación no está fuera del contexto, y luego, si quiere, le explico por qué. Cambio. Sí, es muy importante, Rabí, que nuestros hermanos del canal y todos los que nos van a oír entiendan que estamos tratando de ser ecuánimes. Hay textos que no aparecen en la versión del Nuevo Mundo, que tiene una explicación lógica, acertada, pero que sin embargo no quiere decir que sea la mejor decisión, ¿no? Pero hay otras escrituras, pastor, que es una grosería lo que ha hecho la traducción del Nuevo Mundo. Y claro, yo creo que ahorita lo agarré yo a quemarropa y usted se está desenvolviendo muy bien. Después hablaremos con más datos, con fechas y todo, el texto receptus y el texto crítico, por supuesto. Pero vamos al tema, pastor. ¿Por qué se llama traducción del Nuevo Mundo? Mire, vamos a empezar con el título de la Biblia de los Testigos de Jehová. Me permito leer, estoy leyendo en la de 1987, es una Biblia café, grande, un poco de historia. Imbuidos del sentido de tan solemne responsabilidad, se refieren a la traducción de la Biblia. En el transcurso de muchos años, este comité de hombres dedicados ha producido en inglés la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Al principio, entre 1950 y 1960, la obra entera se presentó en 6 tomos. Es un poco de historia, ¿no?, para nuestros hermanos. Desde el comienzo fue el deseo de los traductores unificar todos los tomos en un solo libro, dado que las Santas Escrituras son en realidad un solo libro de un solo autor. Bueno, después nos hablan que vio a luz en 1961 en un solo volumen una edición de ellos revisada, después una segunda revisión en 1970 y la tercera revisión en 1971. Primer punto, pastor. Antes de que saliera la Biblia de los Testigos de Jehová, ¿qué Biblia usaban los testigos? Bueno, en su misma historia, en Proclamadores del Reino, también lo podemos ver en Perspicacia, ellos usaban la King James y otra versión que ahorita no recuerdo, pero ambas versiones protestantes incluso las imprimieron, pastor, y las usaron. Hasta 1950 entonces viene a salir una traducción propia de los testigos, que por otro lado, pastor, vamos a este punto, firmaron Comité de la Traducción del Nuevo Mundo, pero nunca se ha sabido los nombres de estos eruditos, y con toda propiedad, pastor Rabí, les puedo llamar supuestos eruditos. Yo no puedo decir que sean eruditos, tampoco puedo decir que no lo sean, porque no firmaron, y nadie sabe quién dio a luz esta traducción. Yo les puedo llamar los editores fantasmas, pero parece como que sería mejor decir los supuestos eruditos de la traducción del Nuevo Mundo. ¿Qué implica, pastor, que no sepamos quiénes son ellos? Cambio. Bueno, es un problema no saber quién hayan sido, porque se podía tener claramente, abiertamente, qué materiales usaron y a quiénes consultaron. Es probable que hayan consultado los mismos materiales o libros, o el griego de Erasmo, podríamos decir la Vulgata latina de Jerónimos. Así que me parece que no tengamos a los que hicieron el trabajo es una pena. Tendríamos que saber quién hayan sido, y que hayan tenido la mejor intención, y no haya sido alguien cotejando solo el griego interlineal y cambiando algunas palabritas
no convenían. Pero claro, en la Biblia la palabra de Dios, las Santas Escrituras, tienen algo que yo creo que es indestructible, por ella misma es indestructible, ¿va? Y es que cuando uno tuerce un texto aquí, cambia la ecuación allá. Entonces tiene otro problema, que es como cuando uno pide cometió una mentira, dijo una mentira, como dicen ustedes los mexicanos, le echó una mentira y luego necesita 3 mentiras para tapar la primera, pero luego necesita más mentiras para tapar las otras. Y creo que eso ocurre cuando uno agarra un interlineal y no le parece bueno la palabra aquella, y entonces cambia el sentido, ¿verdad? Y ahí me parece que está el sentido del Nuevo Mundo, lo cual yo no estoy seguro si el nombre Nuevo Mundo de las Santas Escrituras tenga que ver con que sus anunciantes y predicadores estén hablando del nuevo mundo que nos espera y el reino y la tierra que será convertida en el jardín del Edén. Sí tiene que ver con eso, y el énfasis siempre va a estar puesto en eso, en predicar el reino y el nuevo mundo que vendrá. No sé si es así, pero es un problema que no haya datos de quienes hicieron el trabajo, los eruditos, y de qué origen, índole, y que esto esté solamente reservado, y que no lo hayan puesto. Tenemos un problema, ya que en todas las otras Biblias se menciona quién fueron los arregladores, traductores o copistas o revisores de las versiones para mejorar el lenguaje, el idioma o lo que se está queriendo decir, ¿no? Me parece ahí un... Correcto, pastor, estoy consciente que lo agarro a quemarropa. Mire, yo estoy un poquito informado del punto sobre el Nuevo Mundo. Efectivamente, como usted lo supone, la Biblia ya lleva un sabor, ya lleva una orientación en su mismo título, Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Entonces, tenemos que la Biblia está dirigida. Y esto lo podemos ver en la introducción, en la página 6, dice así: la Santa Biblia es una revelación escrita que el Señor soberano Jehová ha provisto para toda la gente de esta tierra. El interés en este libro inspirado es universal. Escuche esto, pastor. Por las buenas noticias que contiene respecto a un reino mesiánico, que es obra de Dios, y que establecerá paz y justicia para siempre en una tierra unida en condiciones paradisiacas. Este libro muestra que Dios amorosamente ha suministrado una provisión legal para redimir de la muerte al mundo de la humanidad caída, el sacrificio de rescate en su Hijo Jesucristo. Juan 3:16. Mira, pastor, ¿cómo interpretar la Biblia del Nuevo Mundo? Bueno, por las mismas palabras de ellos. Punto número 1, pastor, ellos dicen que el lenguaje de la Biblia, o el mensaje más bien, ellos dicen que el mensaje de la Biblia, en primer lugar, es que Dios va a establecer un mundo, una tierra en condiciones paradisiacas. Veamos que la idea, como ellos ven la Biblia, como ellos ven el mensaje de la Biblia, es establecer el paraíso en la tierra. Esa es la premisa que reina en esta traducción. Y número 2, y le dan un segundo lugar al mensaje cristocéntrico, pero muy curiosamente, pastor, y espero su comentario, dice: este libro muestra que Dios amorosamente ha suministrado una provisión legal para redimir de la muerte al mundo de la humanidad caída, pero no presentan como que la humanidad ya fue redimida como una obra concluida totalmente, que está al alcance de la gente, sino ponen el sacrificio del Señor en segundo lugar como algo que fue provisto, ¿no? Pero que la gente alcanzará según les enseñen los testigos de Jehová. Entonces hay dos ideas, pastor, en la traducción del Nuevo Mundo. Número 1, la idea que predomina: Dios establecerá el paraíso en la tierra. Número 2, hay una manera de entrar, pero te lo pone como a futuro, pastor. Estas dos ideas son las que dirigen y permean toda la traducción de los testigos de Jehová. Su comentario, cambio. Como diría el Chapulín Colorado, lo sospeché desde un principio.
y no contaban con mi astucia, porque me imaginé que ese era el marco que se le quería dar, y como mucho de las tendencias cristianas han ingresado esa idea, ¿verdad? Entonces vamos a notar en esa idea de que en el Génesis 1:1 hay un Dios que hizo un cielo y una tierra en aquel principio, o en el principio, y le salió desordenada y vacía, o le quedó mal. La hizo y le salió fea. Aquí en Argentina decimos le salió fiera. Y entonces volvió a darla y a darle un poco de forma. Algunos piensan que creer que ocurrió un caos o algún problema es darle lugar a la teoría de la brecha, pero indudablemente, sea la teoría de la brecha u otra, los cielos y la tierra estaban desde antes. Y no podemos tomar el Génesis 1:1 así como lo tienen, porque encontraríamos a un Dios que varias veces planeó la cosa, le salió mal y tenía un plan B. Y el plan B parece ser Jesucristo, porque en realidad el plan A era convertir la tierra en un paraíso hermoso. Y como falló el hombre, entonces siempre es el hombre que puede hacer que las cosas triunfen, no, y su tan grande libre albedrío, que pueda aún cambiarle los planes a Dios. Entonces un Dios que después se sienta a pensar un plan B. Pero claro, no hay problema si tenemos a un Dios que cuando hace el cielo y la tierra, dice el texto, y mire, esta resultó vacía y sin forma. Resultó vacía y sin forma, lo cual yo les he preguntado a muchos de ellos. Entonces Dios es un Dios que por ahí crea las cosas como para ver si le salen, está ensayando, está practicando, y pareciera entonces que el plan B, por lo tanto, es secundario, es salvarnos a través de Cristo, mandar a su Hijo en vista de que el primer Adán falló. Esta teología es muy aceptable, que es racional y religiosa, parece encajar en una mente gnóstica en la Biblia. Cuando leemos Primera de Pedro 1, 19 y 20, vamos a notar que nos salvó Dios no con cosas como el oro o plata, sino con la sangre preciosa como la de un cordero, que es la sangre de Cristo, que estaba preparado y destinado para nosotros antes de la fundación del mundo y manifestado en estos tiempos por amor a nosotros, para salvar a los que esperaron antes en Él, a los que estuvieron durante que Él estuvo, y los que vendríamos después de su sacrificio y ascensión a los cielos. Así que, claro, me imagino que por allí están los textos arreglados para que el propósito principal de Dios sea convertir la tierra en un paraíso. Y vemos a Dios teniendo varios planes B, C y D. Cambio. Sí, ahí está planteado lo que ellos creen, cómo abordan e incluso nombran su traducción. Para ellos el mensaje de la Biblia es un nuevo mundo, una tierra paradisíaca. Eso está claro, ¿no? Diríamos entonces, pastor, que esta Biblia tiene un sabor, tiene una dirección. Es claro, y voy a hacerlo más claro, pastor, leyendo en la página 7 de la misma introducción. Mire lo que dice aquí: no se han hecho paráfrasis de las Escrituras. Más bien se ha procurado que la traducción sea lo más literal posible en los pasajes donde el español moderno lo permite y donde la traducción literal no oscurece la idea por su pesadez. Así se satisface el deseo de quienes se interesen en obtener una expresión casi palabra por palabra del texto original. Pero mire lo que dice enseguida. Se reconoce que hasta algo aparentemente insignificante, como el uso de la omisión de una coma o de un artículo definido o indefinido, puede alterar a veces el sentido correcto del pasaje original. Ellos están aquí reconociendo que algo insignificante, pastor, como mover una coma, omitirla, o la omisión de un artículo definido o indefinido, puede alterar a veces el sentido correcto del pasaje. Mire, ahora habla aquí de los corchetes en otro párrafo. Dice, corchetes. Los corchetes simples encierran palabras que se han insertado para completar el sentido del texto
en español. Yo digo que esto es falso en muchos de los casos, pastor, y por eso lo vamos a ver poco a poco de forma sistemática, porque ellos dicen que los corchetes te ayudan a completar el sentido del texto. Bueno, ¿según quién? Porque hay corchetes que encierran palabras que dan un giro diametralmente opuesto a lo que otros traductores ponen. Luego dice, los corchetes dobles dan a entender interpolaciones, inserciones de información ajena en el texto original. Finalmente, pastor, y le dejo el comentario para pasar al primer texto. En la página 8 dice, hemos dotado la traducción de un aparato crítico más bien que de un comentario sobre las Escrituras. Sin embargo, también se presenta información útil que no es de naturaleza técnica. Se arroja luz sobre asuntos básicos de la Biblia, tales como alma, Seol, rescate, resurrección, expiación, Dios, Cristo, reino y milenio. Obviamente ellos tienen unos temas bien definidos, pastor, y que dicen que la traducción del Nuevo Mundo arroja luz, es decir, llevan en la mente una dirección doctrinal muy definida y lo están admitiendo, ¿no? Por último dice acá en otra nota, las notas también contribuyen, mire qué interesante, pastor, las notas también contribuyen a mantener clara la diferencia entre el Señor Jehová y el Señor Jesús. Aquí tenemos una grosera declaración de una postura, pero que la Biblia de ellos te va a ayudar para hacer esa diferencia. A ver, pastor, ¿qué puede comentarnos al respecto? Cambio. Sí, pastor. Inténtelo de nuevo, pastor. Perdón, trato de retomar porque se me cortó, cambio. Vamos a intentar nuevamente, disculpe si piso a alguien, vuelvo a reconectarme otra vez. Decía que como hay 4 o 5 temas que ellos van a manejar, predilectos y preferidos conforme a la idea que ya tienen preconcebida, me imagino que todo el resto no le va a interesar, no le va a interesar una visión panorámica de la Escritura, no le va a interesar ningún comentario ni nada, sino solamente dejar esos puntos claros para que cierre la ecuación de la doctrina, ¿no?